Como quiera que las trabajadoras del conocimiento que han estado produciendo las conclusiones han hecho un trabajo excelente, han producido en este tiempo 12 folios, lo cual quiere decir que es imposible que yo lea las conclusiones, sino que me voy a tomar, por tanto, la libertad abierta de hacer un resumen cogiendo de lo que ya han aportado y de mis propias notas un resumen, una visión general del desarrollo de la jornada. Pero la idea que teníamos dentro de la propia organización de la jornada es que las intervenciones, que han sido muchas, muy densas y muy brillantes, no se pierdan no se pierdan en el vacío o en la memoria, en ese 10% que nos decía esta mañana en su presentación el amigo que no veo ahora, pero que estaba con de Learning, que queda a las 3 semanas de lo que uno ha leído. Intentaremos además elaborarlas para tener un documento. La sesión empezaba esta mañana con el viceconsejero, con el gran argumento de la sostenibilidad, y no sorprendente, pero sí llamativo y digno de mención, que ha terminado con la última intervención. También se centraba en la sostenibilidad y en la gestión clínica como una de las alternativas posibles y viables para garantizar la sostenibilidad. Sin entrar, ya sabéis que en su día tuvimos una jornada dedicada a la sostenibilidad, y parece que aun cuando hay mucha gente que quiere decir que es un debate que ya está agotado, sigue saliendo de manera repetitiva. Sí destacar un elemento que me parece significativo de la intervención del viceconsejero, cuando ha manifestado la posición clara del interés de Andalucía en defender el Sistema Nacional de Salud, con una referencia que me parece muy realista pero muy contundente, y es que Andalucía no se puede permitir por sí sola un sistema sanitario público como el que tenemos, si no es en el contexto del Sistema Nacional de Sanidad. En la primera mesa, perfil de las y los profesionales de la nueva salud pública, hemos podido contar con una intervención de la secretaria general, Pepa Ruiz. Pepa Ruiz se preguntaba sobre el perfil de esas personas que intervienen en salud pública, intentando además no acotar el ámbito de las competencias en un sentido general, los profesionales que trabajan en el sector sanitario público, en el sector de salud pública stricto sensu, sino en un concepto más amplio de aquellas competencias de salud pública que es necesario recoger en otros perfiles profesionales. Y eso ha sido también un leitmotiv que se ha vuelto a repetir en las otras intervenciones. Sí ha hecho una defensa que también me parece muy significativa y también muy indicativa de la complejidad de nuestro ámbito, en el sentido de reivindicar un cuerpo de conocimiento único entre los distintos profesionales, de que hay un ámbito y un espacio de la salud pública que va más allá de las aportaciones de los distintos profesionales o áreas de conocimiento, lo cual que me parece que es un tema también relevante y que explica de alguna manera las dificultades organizacionales y desarrollo profesional de los profesionales de salud pública. Antonio Torres Olivera nos ha ilustrado con el modelo de acreditación, modelo de competencia que se ha desarrollado en Andalucía, y ha hecho especial énfasis en marcar la diferencia y la evolución del concepto de competencia al concepto de buenas prácticas, y también el valor de la herramienta no solo para la acreditación en el ámbito de la desarrollo de carrera profesional, sino también como una herramienta para el desarrollo profesional y personal. Sigo el orden aunque no ha sido esto, porque lo habíamos cambiado. Mariano Hernán nos ha ilustrado de una manera muy atractiva sobre el concepto de los activos en salud y su impacto y su repercusión en el diseño de los perfiles y en la orientación de los nuevos profesionales. Y ha llamado mucho la atención, o ha resaltado el papel del Plan de Salud, el Plan de Salud de Andalucía, como referente para marcar la orientación sobre las necesidades y, por tanto, orientar cuál es el contenido de los perfiles profesionales. Y me permite también resaltar el énfasis que ha hecho en algo que me parece muy bonito y muy atractivo, y es el instrumento de la base instrumental técnica basada en la estadística y los relatos. Hay que trabajar con los números, pero necesariamente con los relatos. Silvia Calzón por fin ha terminado la mesa de los perfiles, haciendo una defensa de la importancia y la dificultad al mismo tiempo de la evaluación, y este es un asunto, el tema de la evaluación, que se ha repetido desde distintos ángulos a lo largo de todas las mesas, ¿no? La importancia de la evaluación
tanto y que luego trasladaremos tanto para el desarrollo profesional, para la transparencia, como para el rendimiento de cuentas. Y eso tiene mucho que ver también con otros aspectos que han ido surgiendo a lo largo de las mesas relacionadas con la legitimidad del sistema, basada en los profesionales, en algunas de las aportaciones, basada en los ciudadanos, pero basada también en hechos y en relatos necesariamente. La mesa segunda, sobre la formación adecuada para los nuevos perfiles profesionales en salud pública y administración sanitaria, hemos contado primero con la aportación de Fernando García Benavides, que nos ha ilustrado mucho sobre los trabajos que se vienen realizando tanto en el ámbito nacional como internacional sobre ese núcleo básico de competencias, pero también sobre los aspectos de la formación en la especialización en salud pública. Bien, es verdad que orientado en gran medida a parte de medicina preventiva y salud pública, pero sin olvidar las otras áreas. Ha hecho referencia al reto que la troncalidad significa para el desarrollo de la especialidad preventiva en salud pública, y sí ha recogido una propuesta que por concreta y por contundente recojo en las conclusiones, que es su apuesta por la creación de una agencia federal de salud pública a raíz de la crisis de ébola, lo cual, viniendo de Cataluña, es muy de reconocer y de valorar, ¿no? La ponencia que ha desarrollado luego Alberto Fernández ha sido una ponencia, verdad que extensa, pero no por eso intensa, en la que se ha introducido una cierta crítica al modelo de competencia, que es digna de consideración, y en qué medida el modelo de competencia restringe o limita determinados desarrollos. Y ha hecho una referencia muy explícita, y yo creo que también muy estimulante, cuando habla de competencias, al hablar de más que de competencias, de grandes áreas de competencia, al aprendizaje de las policies o del conocimiento de la política para trabajar en salud pública y en administración sanitaria, lo cual quiere decir que es una herramienta para trabajar en qué medio y cómo debería de poderse incorporar, lo cual, teniendo en cuenta el amplio capital intelectual sobre política sanitaria que alberga esta sociedad, es una posible oportunidad, si es que eso se transforma alguna vez en hechos de programas concretos, para aportar la experiencia del conocimiento, porque sobre políticas de salud se escribe muy poco y nosotros escribimos en general muy poco de todo, o sea, que decir que hay que estar muy al vuelo de intentar coger, como decía David Álvarez a continuación, del aprendizaje informal. Nosotros posiblemente tenemos un exceso de aprendizaje informal y posiblemente necesitamos, como reivindicaba también Fernando García Benavides, que a pesar de eso también hay que publicar, y hay que publicar en publicaciones de impacto, porque eso es un tema y una cuestión también de legitimidad y de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hoy la autoridad científica pasa en gran medida por tener una acreditación por los pares de la autoridad científica, y eso, los que nos movemos en el campo de la investigación y la innovación, lo tenemos muy claro cuando hablamos de factor de impacto y de la credibilidad y de la autoridad de los profesionales del ámbito de la salud pública y la administración sanitaria. En cualquier caso, sí planteaba otro tema, hablaba de las políticas, hablaba de la complejidad y hablaba que el gran tema de desarrollo para el siglo XXI es la gobernanza. Y ese es un tema que me parece también interesante, porque de alguna manera se ha recogido mucho en la última mesa. David, como decía, ha hablado mucho del entorno digital, de la web y de la net, y yo creo que posiblemente no estamos dedicándole suficiente atención a la importancia, a la trascendencia de la revolución digital, posiblemente porque a lo mejor pertenecemos a una generación, eso que no somos nativos digitales, pero convivimos algunos mucho con nativos digitales y no tenemos más remedio, como poco, para entendernos. Pero aparte del impacto y las oportunidades que eso genera para la nueva salud pública, creo que se han puesto de manifiesto, pero no las tenemos suficientemente valoradas o desarrolladas. Por último, a continuación, Armando Romano nos ha hecho una condensada exposición de las herramientas y la necesidad y la importancia de la evaluación del impacto en formación como un área también absolutamente radical, y conecta también con los temas que hemos hablado antes de evaluación. Y por último, Boris Verona nos ha hecho un trabajo, la parte, digamos, pragmática de la mesa, presentando los resultados de su trabajo fin de máster sobre
el impacto, entre comillas, permíteme Armando, porque ya sé que sería un poco riguroso hablar de eso, pero sí es una aproximación al impacto del máster de salud pública, vamos, no, a la formación de la escuela en última instancia, no solamente el máster de salud pública, sino el de economía de salud, el impacto. A destacar, y yo creo que los datos merece la pena vérselos con más tranquilidad para meditarlo, pero si tengo que resaltar alguno, a mí, eso es personal, me llama la atención ese 15% que dice que no le ha impactado en nada en su desarrollo profesional, lo cual no sé si es un dato significativo ese 15%, pero de cualquier caso, desde el punto de vista organizacional sí es llamativo. Sí me ha llamado también la atención en algunas de las gráficas que presentaba como gente que trabajaba antes de hacer el máster en programas y en planes de salud, luego siguió trabajando en otras cosas que no tenían que ver con los programas y los planes de salud, y sí había un impacto parecido significativo en gente que después de eso se había dedicado a la evaluación, a la investigación y a la docencia. Yo creo que con todas las reservas que podemos hacer sobre la metodología del estudio es muy importante, muy potente, y yo creo que es la primera vez que yo sepa que se hace sobre el impacto de la formación de la escuela andaluza de salud pública, ¿no? Cosa que nos debería de interesar mucho. Por último, la última mesa, y digo por último y no por ello menos importante, yo creo que hay que agradecer la claridad y la contundencia con la que se han expresado todos los participantes, y yo creo que se lo agradezco en nombre del público, a mí por lo menos me lo ha parecido, empezando por José Manuel Aranda, el gerente del SA, que yo creo que ha hecho una exposición clara y concisa, como es su estilo, de cuál es el perfil de directivo, del directivo SAS, que piensa o en el que cree. Yo creo que es muy agradecer, y me llama también mucho resaltar dos aspectos, que yo llamo, puede haber otros muchos, ¿no? Uno, la importancia de que el directivo tenga conocimiento técnico, es decir, que tiene que saber del negocio del que está hablando, y eso forma parte de la autoridad que puede ganar para liderar profesionales. Segundo, que no hay un modelo de directivo, un perfil de directivo único, y yo creo que eso también es un tema importante, y luego su énfasis en la honestidad. En la honestidad, que se repite también en otras de las intervenciones, empezando por la de Manolo Huerta, que yo tengo que decir que me ha encantado la definición de los 4 tipos. No son caricaturas, hay gente que hace caricaturas del liderazgo, publica muchos libros y gana mucho dinero, y no son menos caricaturas de los estilos de liderazgo que los que has contado, y eso se ajusten y se entienden muy bien, por lo menos yo lo entiendo, no sé si lo entiende todo el mundo, habría que someterlo a un proceso de validación que nos llevaría muy lejos, y a lo mejor ya le perdería la gracia el asunto, pero en cualquier caso está bien. Y también resaltar ese análisis sobre el modelo de gobernanza y el proceso de evolución, de cómo hemos diferenciado, o se debería de diferenciar, el nivel de gobierno, es decir, la parte que corresponde a la propiedad de la empresa, defendiendo el modelo empresarial, público, pero la parte que corresponde a la empresa y a los accionistas de la empresa, y la parte de la dirección de la producción, ¿no? La parte clínica, que yo creo que es relevante. Y luego se ha mojado en la defensa de un sistema de selección y evaluación de directivos claro, ¿no? Yo creo que también es un elemento digno de considerar. Pilar nos ha hecho una descripción, yo creo que muy sentida, de la situación que vivimos y cómo la crisis institucional también afecta a nuestras instituciones, porque formamos parte del cuerpo institucional, y de cómo eso está limitando el desarrollo y cómo es una amenaza importante, y también cómo no nos podemos desentender del compromiso que tenemos, primero porque nos afecte, por tanto, que en la medida en que nos afecta, cómo deberíamos de poder influir sobre mejorar la situación. Ha reivindicado la necesidad de un cambio y la de que el modelo de dirección de instituciones, entiendo que se refiere fundamentalmente a hospitales y a servicios sanitarios, está agotado y debería de abordarse y de reformarse ya. Y por último, Ignacio Muñoz, yo creo que nos ha hecho una magnífica exposición. No ha hablado de las competencias, sino ha contado lo que hace un líder clínico en una institución pública andaluza, y eso es muy de agradecer, aunque luego haya que hacer la ingeniería inversa, que nos gusta mucho a los del mundo de la administración dura, de eso traducirlo a especificaciones, para ver, porque la gran pregunta, yo como ya se acabó el tiempo, lo que quería preguntar es cómo hace un gerente para conseguir un directivo de ese asunto, porque cuando el momento en el que interviene o que llega a ser directivo,
existen otras muchas alternativas. Es decir, que acertar con la persona que hace eso, que es lo que parece que es lo normal y que no tiene nada, ¿no? Es como ¿no? El personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, ¿no? Una cosa natural o consustancial, o como esas enfermeras que trabajan por proceso y conocen el PAE, pero nunca podrían explicar qué coño es el proceso de atención de enfermería, con perdón, quiero decir a mis compañeras y amigas enfermeras, o el proceso clínico, pues igual, ¿no? Por resumir y concluir mucho, y me ajustó súper rápido, si hubiera leído los 12 folios, habríamos tardado una hora. Creo que al final la mesa era importante, planteaba un asunto que no podemos agotar en una hora y abre más preguntas que respuestas. Está más centrada posiblemente en el lado de la demanda que en la oferta, más en decir qué el directivo o el profesional que querríamos o que queremos, más que decir cuál es el que podemos ofrecer y cómo podemos hacerlo materialmente posible, que eso se traduzca, ¿no? Se ha hecho, yo creo, un relato y un discurso muy centrado en los valores, ¿no? Que yo me parece que es importante, con algunos matices técnicos, pero que posiblemente si hay que dar un paso hacia adelante, eso hay que traducirlo luego en cosas más concretas. O sea, en los distintos ámbitos y en los distintos momentos se ha resaltado mucho la dimensión de la evaluación y la evaluación vinculada, por tanto, a la equidad y a la transparencia. Es decir, si no sabemos lo que hacemos y no podemos dar cuenta, es difícil garantizar la equidad en la selección de los profesionales o en la evaluación de sus resultados, en su mantenimiento o en los usuarios, ¿no? Se han propuesto algunos proyectos concretos que resalto, podrían ser otros, pero que son dignos de tener en consideración porque son cosas concretas, más allá de los valores, como la Agencia Federal de Salud Pública, el modelo de gobernanza de las instituciones sanitarias o el sistema de selección y evaluación de directivos. Se ha planteado la gestión clínica como una línea de desarrollo en la parte de dirección de la producción que todavía tiene recorrido y que tiene posibilidades de dar respuesta a los problemas que tiene planteado el sistema. Y yo creo que se pueden decir muchas más cosas y posiblemente mejor, pero no en menos tiempo. Por tanto, yo lo que espero que lo podamos llevar a un papel y que lo podáis leer, si es que alguien lee todavía, lo podáis leer en algún momento. Bueno, muchas gracias y vamos paso a... Con esto no es que demos por cerrado.